Muchas felicidades a Nantli y a la doctora Maru Figueroa por este 5º aniversario. Y dicho esto, voy a pasar un poco a explicar, un poco a contar mi participación en torno al tema ética y psicoterapia. ¿Está todo bien, Maru? ¿Sin problemas? Está todo bien, inclusive les pido un aplauso, ya está, por favor, aquí hasta tenemos la manta ya de la doctora Regina Giraldo. Por favor, un fuerte aplauso, bienvenida a Tlaxcala, México. Muchas gracias, desde Colombia ya nos hace favor de estar aquí y de ser la madrina del evento. Adelante, doctor, gracias. Vale, muy bien. Bueno, vamos a ver, el tema de ética y psicoterapia es un tema que me interesa probablemente porque ya pasé de los 60 y entonces se convierte en un elemento importante en torno a la reflexión de las personas que trabajamos en psicoterapia, en torno a nuestra posición como profesionales. No voy a poner ninguna presentación, voy a disertar solamente y sí me gustaría que si hay alguna cosa que quisierais comentar, yo estoy abierto a que lo podamos hablar. Cuando pensamos en la psicoterapia, básicamente estamos pensando en que trabajamos con personas. Y la posición que nosotros tenemos en la relación con los pacientes, con la familia, es muy importante. Digamos que la propuesta sobre la que voy a trabajar es la necesidad de que trabajemos desde una posición de la ética del reconocimiento. Y ahora me voy a extender un poco sobre la ética del reconocimiento. Nosotros normalmente cuando trabajamos analizamos mucho, por ejemplo, los patrones relacionales. Porque los patrones relacionales han nacido de esa matriz de relaciones en las que todos hemos vivido. Desde muy pequeñas y muy pequeños nosotros hemos aprendido a gestionar nuestra propia vida en la relación con los otros, en la mirada de los otros. En el caso de que estemos en relación con los demás, evidentemente la experiencia puede ser muy diferente. Podemos encontrarnos situaciones, antes cuando hablaba Maru, haciendo referencia a Marcelo Pangman, de la importancia de la ecología del regazo. Es cierto que si hemos tenido un buen regazo en nuestros primeros años, nuestra vida probablemente va a ser una vida en general mejor. Pero si hemos tenido la mala suerte o a veces circunstancias que ocurren y nuestra vida ha estado a falta de reconocimiento, bien por situaciones de negligencia, a veces directamente maltrato, desconfirmación, nosotros vamos a ser personas que vamos a tener un importante dolor emocional. Y probablemente vamos a acabar sentados delante de un profesional de la psicoterapia para intentar ver qué hacemos con todo ese dolor. Como os estaba comentando, esos patrones relacionales que nos construyen y que nos hacen tener una identidad, que nos hacen, digamos, leer el mundo de una forma determinada y por tanto también movernos en el mundo en base, digamos, a esa forma de ver el mundo. Si yo veo el mundo como un lugar peligroso, yo todo lo que ocurre lo puedo traducir desde una situación de peligro. Pero a la par, si yo tomo decisiones, son decisiones que están motivadas por el miedo, porque el mundo es un lugar peligroso. Este tipo de cosas que en psicoterapia las vemos habitualmente, cuando vamos trabajando con los pacientes, siempre hay un momento en que las personas necesitan hacer un movimiento de cuestionamiento de todas las lealtades, decía Bosormenjinaji y Spark, de las lealtades invisibles. Tenemos a veces lealtades importantes, invisibles, respecto a nuestra familia, pero también no solo hacia nuestra familia, también la tenemos hacia ciertos parámetros sociales, hacia ciertas imposiciones morales. Llegado aquí, cuando nosotros trabajamos en terapia, sabemos que muchos pacientes van a necesitar salir del armario. Y utilizo la metáfora salir del armario no desde un punto de vista de una elección en una orientación sexual, sino porque todos, ante la presión que hay de los modelos hegemónicos, todos vivimos en parte dentro de un armario. Es decir, ¿cuáles son aquellas características personales de cada uno de nosotros que han de ser invisibilizadas porque, bien por la presión de nuestra familia, bien por la presión social, nosotros tenemos que dejar aparte?
Y el proceso de terapia, de psicoterapia, es un proceso de liberación. Es un proceso en el que uno tiene derecho a poder expresar en libertad lo que requiere, lo que necesita, y poder, digamos, no dejarse someter por esos modelos hegemónicos de funcionamiento. Y llegado a este punto, me gustaría hacer una distinción. Después de todo el avance del posmodernismo, ha habido una situación como delicada en torno a lo moral. Porque desde la posición posmoderna había como una relativización de lo moral. Pero me parece importante que podamos distinguir que hay una visión de lo moral con mayúsculas, es decir, lo moral con mayúsculas es aquello que tiene que ver con la vida, con la libertad, con el desarrollo, con el crecimiento de todos nosotros. Y eso es incuestionable para todos. No es una cosa que tengamos que decir que en un multiverso no existe una moral con mayúsculas, pero después tenemos mucha moral con minúsculas. Y la moral con minúsculas son toda esa serie de preceptos, normas, que dependiendo de nuestro marco cultural, nuestra religión, nuestro sexo, género, nos vemos obligados, digamos, a vivir de una forma impuesta. ¿Cuál es el trabajo de la terapia? El trabajo de la terapia, en gran medida, implica pasar a una posición ética, porque la diferencia entre lo moral y lo ético estriba en que la ética es una posición reflexiva sobre lo moral. Es decir, nosotros podemos entender, por ejemplo, que el cristianismo, desde el punto de vista de lo moral con mayúscula, es un mensaje bello, porque se confía en la vida, se confía en la importancia del desarrollo, la importancia del amor, etc. Pero después podemos recoger toda una serie de normas, muchas, digamos, colocadas por la Iglesia o por las distintas iglesias, donde hay una perversión del mensaje original. Igual que pasa en la religión, pasa en los temas económicos, pasa en los temas sociales. Los modelos hegemónicos de género, por ejemplo, indican que es mejor ser blanco, heterosexual y rico. Por lo tanto, los modelos nos empujan también desde el punto de vista económico, racial, sexual, etcétera, etcétera. Y todas estas imposiciones van en contra de nuestro desarrollo integral. Porque cuando yo voy a terapia, a través de una presencia de psicopatología, estamos hablando que esa psicopatología es el fruto de un drama social, que puede ser un problema de desamor, de negligencia, de falta de reconocimiento en los ojos de los otros. No sentirme reconocido en los ojos de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, etc. Entonces, la terapia debe ayudarnos, digamos, si somos pacientes, a poder ver qué es aquello de lo moral con minúscula, de esas normas y preceptos que nos están sometiendo y que no nos están dejando poder crecer en libertad. Claro, si yo siento que cierta norma me está sometiendo y no me está dejando poder expresarme en libertad, en una opción sexual, en una opción ideológica, emocional, por ejemplo, las madres se sienten obligadas a expresar siempre una completud y una felicidad por el hecho de ser madres, cuando la maternidad es un seísmo brutal en las mujeres que, además del amor que implica el querer a los hijos, también implica fuertes cuestionamientos y dilemas importantes y también altos niveles de sufrimiento. Y porque en una norma, digamos, moral, dice ser madre es lo más bello del mundo y tú, digamos, no puedes cuestionar esto, te puedes ver forzada a silenciar. Y es muy sano que tú puedas expresar cuáles son tus dificultades con tu maternidad, ¿no? Igual en el caso de si los varones no pueden expresar emociones blandas, ¿no? Que se llaman blandas, como la tristeza, la fragilidad, porque un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser activo, tiene que ser poderoso. Y de nuevo, toda esa capacidad de ternura o de fragilidad y vulnerabilidad que hay en un varón no puede ser expresado porque esa moral con minúscula nos dice que no es correcto. Cuando llegamos a la terapia,
el paciente debe de permitirse criticar esos modelos de esos patrones que te dicen cómo tienes que funcionar, si no van con tu desarrollo. Y no es solo criticarlo, sino que esto conlleva dos movimientos muy importantes, que son dos movimientos que van incorporados en la terapia. Uno es la rebelión, y la rebelión no es una protesta, no es simplemente protestar. La rebelión es poder decir no a esa imposición, ¿m? Y poder, igual que podemos ayudar a un paciente a que pueda limitar la invasión, por ejemplo, de la familia de origen en la familia nuclear que está formando, porque es bueno para su desarrollo y para sus hijos. De igual forma, hay que decir no a ciertos preceptos sociales o a ciertas normas morales que no son en absoluto sanos. Por lo tanto, está la rebelión. Para la rebelión se requiere una expresión agresiva. Y me refiero a agresividad no en un sentido destructivo, sino en un sentido, como diría Erich Fromm, de agresividad instrumental. Es decir, de tener la energía para poder batallar con aquello que de alguna forma nos somete o no nos deja desarrollarnos. Por lo tanto, es importante el desarrollo en terapia de este proceso, digamos, de esta rebelión. Y culmina este proceso en un elemento importante que es la transgresión, porque todo esto nos lleva a la importancia de la transgresión. Todos debemos transgredir. Evidentemente, es una transgresión en torno a aquellas normas que no están dejando que el desarrollo, digamos, y el crecimiento personal se realice de forma adecuada. Entonces, la transgresión puede hacerse de dos formas. Esto entra muy bien en lo que se llama el relato, bueno, lo que sería el relato de Prometeo. Como recordaréis, Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Pero hay dos versiones posibles de Prometeo. Hay un Prometeo que roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Es decir, transgrede la ley por ayudar a los hombres en su crecimiento, ¿no? Es como cuando Adán y Eva muerden la manzana. Hay una transgresión y sin esa transgresión nosotros no salimos del útero materno. La transgresión de Adán y Eva implica la expulsión del paraíso, la salida del vientre de mamá y la salida al mundo. Es cierto que hace frío, es cierto que parirás a los hijos con dolor y que tendrás que trabajar con el sudor de tu frente, pero es que esa es la vida. La vida dentro del vientre de mamá es una vida que dura 9 meses, en el mejor de los casos. Entonces, estas transgresiones que tenemos en la literatura y en la mítica son transgresiones necesarias, porque son transgresiones hacia el crecimiento. Pero como os decía, hay otra posibilidad de Prometeo, que es cuando Prometeo roba el fuego y de alguna forma pretende ser como los dioses, o pretende ser como Dios. Es decir, hay ahí una soberbia que está muy relacionada con muchos de los movimientos que se han generado a nivel social. Nosotros vivimos en una sociedad fuertemente narcisista. El transhumanismo es importante porque el transhumanismo dice que con la técnica y con la ciencia podremos ser como dioses. Es como la historia de Blade Runner. Pero al final, efectivamente, todo esto lo que nos lleva a pensar o a creer que nosotros no somos cuerpo. Cuando se habla del COVID y de las consecuencias del COVID, todos sabemos que lo que pasó después del COVID es que la fantasía de inmortalidad y de invulnerabilidad que en general tenemos y vivimos, se nos fue al garete. De pronto sentimos que éramos carne, sangre, cuerpo y que podíamos realmente enfermar y morir. Que sí, que lo sabemos, pero no siempre lo vivimos. Entonces, ¿qué diferencia el Prometeo, digamos, que tiene un sentido social y da algo, por ejemplo, el fuego al hombre, del Prometeo que simplemente quiere ser como Edipo, ¿no? Matar a papá para ocupar su lugar, que estas son las dos posiciones en las que nos debatimos. La diferencia está en qué ética es desde la cual funcionamos. Por lo tanto, la terapia, y aquí vamos al principio, a lo que señalé al principio, básicamente debe de funcionar en una posición de ética del reconocimiento. ¿A qué me refiero con esto?
Antes Maru comentó algo sobre el tema de, cuando hablaba de la ecología del regazo de Marcelo Pagman, porque hay una cosa evidente, cuando nosotros somos muy pequeños, cuando somos recién nacidos, hemos llegado a sentir una profunda desolación. Es haber abandonado ese espacio seguro donde estábamos y sentirnos en la más pura intemperie, ante el frío. Por eso es idéntica a la imagen de Adán y Eva saliendo encogidos del paraíso, ¿no? Esa vivencia está en todos nosotros. Cuando aparece la enfermedad, cuando aparece el dolor y cuando vamos a terapia, estamos profundamente afectados por esa desolación. Y nosotros, el terapeuta es bueno que sepa, que conozca técnicas, es bueno que tenga, digamos, recursos para trabajar. Pero el paciente va a necesitar, además de todas esas técnicas, algo esencial. Y es sentirse reconocido en los ojos del terapeuta y viceversa, si trabajamos con familia, que pueda producirse un buen proceso de reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver con la dignidad, con sentirme digno en los ojos del otro. Y ese es el proceso que es saludable, porque lo único que nos queda en esa posición de desolación, lo único que nos hace humanos es justamente esa posibilidad de reconocimiento. Por lo tanto, a lo que intento abogar aquí es a que es muy importante que el profesional esté claro en cuanto a la importancia de una posición ética. Porque la ética no es como cuando se dice, vamos a hablar de lo deontológico, del código deontológico del psicólogo. No, no, no. Estamos hablando de que la posición ética es una posición necesaria e imprescindible para un proceso de crecimiento. El terapeuta tiene que tener hay un filósofo catalán que me gusta mucho, que habla de la resistencia íntima. Tiene que haber una resistencia íntima a todas esas presiones de lo moral en minúscula que pretende hacernos funcionar de una forma determinada. Esa resistencia debe o debería de poder ser transmitida a los pacientes, porque la salud no es que yo deje de angustiarme, todos vamos a seguir angustiándonos. La salud no es que yo no me sienta triste. La salud es que yo pueda contemplar mi vida, los acontecimientos y responder de una forma acorde, emocionalmente acorde, a mi momento vital, al momento del otro, en la que hay un cuidado por el otro. Porque la ética del reconocimiento, y uso el término reconocimiento basándome en Jessica Benjamin, el reconocimiento, la ética del reconocimiento está basada, no es un invento nuevo, está basada en la ética del cuidado de Gilligan, en la ética del respeto, en la ética del otro de Levinas, en la ética de la compasión de Melich o de Esquirol. Es decir, hay muchas propuestas que vienen a decir la fantasía de que somos como dioses, el fomento de lo autónomo es una falacia. Nosotros somos heterónomos. ¿En qué sentido? En que nosotros solo vivimos en relación con nosotros, con los otros que nos rodean. Por lo tanto, lo que nos hace específicamente humanos es esa capacidad de relación de cada uno de nosotros con los demás, donde se produce un reconocimiento en la valía de cada uno, en la validación de cada uno, para permitir que haya un crecimiento y para permitir que haya un buen desarrollo a nivel social y un buen crecimiento emocional de todos nosotros. Hay una frasecita, por terminar y por si alguien quiere comentar algo y no consumir demasiado espacio, que yo anoté aquí porque me gusta cómo salió. A veces uno escribe cosas y le gusta y otras veces no le gusta. Y esto me gustó cómo quedó. Y yo anoté aquí, para decíroslo, la dignidad del ser humano como objetivo terapéutico es lo esencial. Y esto solo es posible desde el cultivo de la intimidad, de ese espacio que se produce en el espacio terapéutico, donde hay un encuentro especial, diferente, distinto. La psicoterapia trabaja con nuestra vulnerabilidad y falibilidad, sabiéndonos que somos seres contingentes con una herida infinita. Eso es un término de uno de estos filósofos que se llama Esquirol.
todos tenemos una herida infinita. Dice él, de imposible sutura, porque heridos nacemos y morimos heridos. Somos juntura precaria, ya que es en las relaciones con los otros donde encontramos cobijo y sentido. El espacio terapéutico es un espacio de cobijo y sentido. Es un espacio donde yo puedo sentir que se calma mi angustia ante el mundo, ante lo que se me enfrenta, y donde adquiere sentido por lo que estoy pasando o por lo que estoy viviendo. La psicopatología, y lo dije antes, si la sacamos de las clasificaciones del DSM-5, del CIE-10, estamos hablando simplemente de dramas sociales que vivimos en relación con nuestras familias, con las personas que queremos, con las personas que queremos que nos quieran y no nos quieren, con las relaciones con los demás. Para terminar, simplemente recordaros que lo que pretendo en este tema, y es donde estoy trabajando y probablemente es donde me centre en adelante, es intentar desarrollar este aspecto en el profesional de lo ético, de cómo apoyar o sustentar o validar la importancia de una posición ética, de ética del reconocimiento, en las relaciones terapéuticas de los profesionales. Y dicho esto, muchas gracias y lo que queráis comentar. Les he mostrado a nuestros queridos colegas tus 3 libros que tienes. Y entonces, bueno, aquí vinieron los representantes de GEDISA, pero bueno, no los tenemos estos libros aquí. Te preguntaba para que ellos, si alguien están interesados, puedan solicitarlos por Amazon, Buscar Sí. Libro o Mercado Libre, ¿no? Bueno, Sí. pues agradecemos muchísimo lo del prólogo de nuestro libro, que ahorita lo vamos a lanzar, y Muy bien. agradecemos porque, pues, la verdad has sido muy gentil con nosotros y nos has mostrado toda tu sabiduría. Enhorabuena, doctor, te esperamos el año que entra. Te esperamos aquí en presencial. Muchas Muchísimas gracias, doctor. Bonito Gracias a día. vosotros. Hasta Gracias a luego. ustedes.